are they? Like, I don't know, they must be around here somewhere. yeah, I mean, especially with the sun, like, finally. Yeah, it seems like rather than being in Seville, we're in Chicago. True. By the way, did your grandparents come in the end? Yeah, even though the plane from Colorado got held back 14 hours. All of them. Yeah, but they love Seville, so they say it's worth it. They love Seville and their wonderful grandchildren. True that. I'm really jealous. Mine can't come at all. Well, why don't you just take pictures of Seville and you can send it to them? Well, I mean, pictures seem too little. Yeah. How about a video? Yeah, it's just Seville's enormous. Well, why don't each of us just take like some videos and pictures of Seville and we can mash it up and send it to your grandparents? Yeah, I guess that's a possibility. I mean, it does seem like a good idea. Chico, ¿qué hacéis aquí? ¿Se ha atontado? ¿Que hemos quedado bajo el puente? ¿Ves? Te lo dije, era bajo del puente. Claro, Kique, porque tú siempre tienes razón. Pues vamos hacia allá. Venga. Estamos en la Plaza Santa Cruz del barrio Santa Cruz, viendo el centro histórico de Sevilla, uno de los sitios más bonitos y visitados de toda la ciudad. Venga, Pedro, dame la cámara y grábale un mensaje a la abuela. Bueno, Leo, espero que te gusten los planos que hemos grabado para tu documental y por supuesto esperemos que a tu abuela le guste. Hey KJ, look at this. It's all about Semana Santa. I can't read that, but what does that say? It says like stories of Semana Santa. This is a book about Seville. Oh, that's cool. Yeah, right. And So- that's you wearing that hat. Yeah, Remember? you know, Okay. yeah, I remember. Bueno, tú que sabes tanto de Semana Santa, dime, ¿cómo es? Pues mira, te voy a enseñar. Esa hermandad que está pasando por ahí es la de San Gonzalo. ¿Has visto que hay tanta gente? Esto es porque es la fecha, podríamos decir, la más importante de Sevilla. Y bueno, pues hay muchos temas por los cuales es la más famosa. El primero es la religiosidad. La gente religiosa le gusta mucho este tema. Y luego está también las marchas, que son las músicas que se le tocan a las cofradías. So do you like Seville? I love Seville, especially since my family lives here, but also because of the tapas Yeah, that's and Cruz Campo beer. nice. Yeah, Love it. that's really Okay. nice. Grabando. Bueno, Pedro, dinos dónde estamos para los abuelos de Leo, díselo. Mira que en Sevilla, hombre, no solo hay cosas antiguas, este es un edificio más modernista, conocido como La Seta,
que está en el centro de Sevilla. I'm already 14. Oh, you're already 14. You're almost 15. Almost 15. Do you like Seville? Like all the times I do love Seville. I love Seville. I think it's a place that's easy to raise children, and it's also easy to be a grandma because you can walk everywhere. You can meet people. People are always on the street. People are always on the street. The only thing I miss is I don't speak Spanish. So. Yeah. And like, what kind of feelings does like Seville give to you? Like as a person that doesn't, live here and stuff. Well, I guess it's just full of history. And yeah, because Seville's a very old city. It's a very old city, and there's old buildings and there's old monuments, and yet there's new stuff too. It's still a growing city. I love the mushrooms. That new thing, it took years to build, but it's beautiful, and it will stay in the city for a long time. Nice having you guys here. Well, thank you. And you're leaving just tomorrow, man. Mm-hmm. But it's been nice. Yes. All right. Sure. Well, I hope we say goodbye tomorrow. What do I think about tomorrow? No, yeah. That's gonna be sad. All right. Well, goodbye, just in case tomorrow we can't say goodbye. Okay. Goodbye. Goodbye. Okay. Very good. ¿Y la Virgen qué es eso que la rodea? Ah, el palio. Pues mira, ¿no has visto que está todo muy justo para que esté todo dentro de esa especie de caja, podríamos decir? Pues mira, eso es porque quieren representar un poco como el dolor que tenía la Virgen María cuando Jesús estaba muriendo. Oye, ¿sabías que hay gente que piensa que los pasos van con ruedas? No, mira, eso es más de la cabalgata de Reyes. Una cosa que ya te contaré algún día. Mira, los costaleros son los que llevan el paso, ¿vale? Es el nombre que se les dio. Y suelen ir entre 30 y 50, van debajo del paso. Y es lo que hace, son los que hacen los movimientos eso para que se mueva el paso. Y bueno, pues son guiados por el capataz, que también se le da ese nombre. Y bueno, no llevan ruedas. Baja un poquito más, hijo. ¿Una mejita más? Bueno, a la izquierda atrás. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Muy bien. Me encanta tu vestido, vestido, ¿eh? Es precioso, es nuevo. Sí. Qué guay. Bueno, tenemos que grabar eso lo de la abuela de Leo. Es verdad. Vale, pues nos vamos para allá y ya. Sí, no perdamos el tiempo. Venga. Qué ganas. ¿Cómo estáis? Está llenísimo. Vaya lento. Bueno, tenemos que grabar eso para la abuela de Leo, ¿eh? Venga, nos hacemos una foto, ¿no? Para... Venga. que se la enseñamos. En el ruedo del amor, los florines se me abrieron. Los florines se me abrieron en el ruedo
los clarines se me abrieron al ataque el corazón. Y salió tanta hermosura, le quise volver capote, y salió tanta hermosura. Mira, mi tía, ¿cuándo te quedaste en la feria? No, ¿y tú qué te montaste? Yo creo que yo A ver, ¿cómo ha salido? ¿Ha salido bien? hombre. Porque si no, no lo puedo Hacerle mandar. hueco, hacerle hueco. Venga. Mira, ¿cómo ha salido? Esto les va a gustar. Sí. Venga. Bueno, muchas gracias. De nada. Venga. No, sí, nada.